Regio. Bienvenidos entonces a otra velada más en valija de apócrifos, otro frío lunes bogotano acá festivo, para escuchar una charlita entre todos, para que sea bien participativa, con mi amigo el profesor Andrés Molano Rojas, para tratar puntualmente cuatro temas diferentes, aquellas noticias que a menudo no suenan, que pasan desapercibidas, y lo ha querido bautizar las pequeñas grandes noticias de la actualidad, historias fuera de los titulares. Antes de comenzar, los anuncios de siempre. Primeramente, para recomendarles a quienes ayer no participaron de las charlas, el profesor Andrés Molano, que es profesor de Relaciones Internacionales del Rosario, participó de un conversatorio con el profesor Rudenko ayer en el espacio de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, hablando y discutiendo la situación en Ucrania. Les recomiendo ver eso en el espacio de Facebook que tiene la Confederación, donde está grabada esa charla, e igualmente la que en este espacio tuvimos una hora antes en inglés, con dos amigos míos ucranianos, uno de ellos desde Ucrania, contando lo que sienten y lo que esperan y anhelan. Eso ya está en el blog y en Facebook también. Esta semana también tenemos, como si lo hubiéramos hecho un nado sincronizado con la Confederación, el día miércoles hay cine en Cinemanía, 7 de la noche. Hay que reservar boletas para ver Asesinato en el Nilo con Gal Gadot. No es que ella vaya a estar ahí. Y el día jueves... Presencial, Jack. Sí, eso es en Cinemanía. Igual que el día jueves, 7 de la noche, aquí en esta dignísima institución, el Hotel Lancaster House, Avenida 45 106 B28, estaremos presentando en primicia el documental Chweta Island, un documento fílmico que narra la historia de la comunidad de conversos en la isla de Mallorca, y después tendremos conversatorio con su director, Danny Rothstein, un gringo que lleva viviendo en Mallorca ya varios años. De hoy en 8, en este espacio, a esta misma hora, Dios mediante, tendremos conversatorio con la senadora María Fernanda Cabal, Centro Democrático. Sin más, entonces, ahora sí pasamos a lo que nos trae esta noche, charlar sobre aquellas pequeñas grandes noticias de la actualidad, y el profesor Andrés ha solicitado que lo hagamos bien interactivo, charladito, estilo sala de la casa. Pero para que no haya cacofonía, sí les quiero pedir, porfa, que vayan levantando la mano para opinar y meter la cucharada. No se esperen al final de la charla para hacer sus comentarios. Son 4 los temas que vamos a hablar, brevemente los menciono. Uno es un próximo tratado mundial sobre el uso de plásticos. Otro es las monarquías
y su relevancia a nivel mundial, puntualmente la situación del Commonwealth británico y recientes anécdotas de su viaje por Barbados. El tercero es la pena de muerte y puntualmente Arabia Saudita, donde a cierre de la semana pasada decapitaron más de 80 personas. Y vamos a concluir con el desarrollo, planeación de una nueva capital en Indonesia. Mi estimado Andrés, por favor, dichosos de escucharlo y gracias por compartir esta velada con nosotros. Muchas gracias, Jackie. Buenas noches a todos. Creo que con algunos de ustedes hemos tenido la ocasión de coincidir en los espacios que organiza la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, profesor Marcos Pekel. Por supuesto, muy buenas noches. Y gracias, repito, Jack, por esta invitación a Valija de Apócrifos, a un día como un lunes festivo, en el que quizás no hay mucho que hacer o en el que le da a uno esa ansiedad propia de los domingos y aún más grave los lunes festivos. Y por eso se nos ocurrió que podríamos hablar de cosas de las que no se está hablando. Llevamos 4 semanas de guerra en Ucrania, llevamos una semana de momento postelectoral en Colombia, y no se habla de otra cosa, y mientras tanto están pasando muchas otras cosas en el mundo. Entonces la idea es que hablemos de todo como en botica, y por eso la enorme diversidad de temas que presentó Jack no tienen ninguna conexión el uno con el otro, o no sé si se la encontremos, de pronto sí, que es lo que pasa cuando uno conversa con los amigos, que descubre que hay líneas que conectan puntos que uno creía que estaban en hojas distintas, pero resulta que forman parte de la misma imagen. Pero para que miremos un poco esas noticias que no están en los titulares y sin embargo están pasando. Y Jack anunció que la primera noticia, que a mí me parece sumamente importante, suena un poco ñoña, suena un poco abogadil, que a uno le diga, no, vamos a hablar de un tratado sobre los plásticos. Pero a mí me parece tremendamente importante porque definitivamente tenemos que hacer uso de todos los recursos disponibles para avanzar en la adaptación al cambio climático, cualquiera que sea la razón por la que se está produciendo. Y ese es un debate abierto que solo se resolverá al cabo del tiempo. El hecho es que estamos viviendo alteraciones climáticas importantes. Sí, e incluso si uno quita el tema del cambio climático, el hecho es también que nuestros patrones de relación con los recursos naturales son bastante complicados y son insostenibles hoy por hoy, y que podríamos pensar en hacer las cosas de una manera distinta. Y a mí por eso me pareció interesante esta noticia del Tratado de Plásticos, que les voy a dar alguna información adicional enseguida. Pero lo primero que quisiera decirles es, miren a su alrededor, miremos a nuestro alrededor y miremos cuánto plástico nos rodea. Es decir, vivimos en un mundo hecho de plástico, ¿no? En nuestros computadores en este momento hay plástico, en el aro de luz que tiene Jack y que se le refleja en las gafas, ahí hay plásticos. Si se quitan las gafas se le refleja en la calva, así que da exactamente lo mismo. Quiere decir que mi calva no es plástica. Vivimos en un mundo de plásticos, y eso está causando muchos problemas. Hemos visto quizás en algún momento las imágenes en documentales o en programas de televisión de estas enormes islas flotantes, el equivalente de la ballena de Simbad el marino, en el famoso cuento, hechas de plástico, una en la mitad del Pacífico, inmensa, otra en las costas de África occidental, también sumamente grande, que además plantean problemas porque uno dice, bueno, recojámoslo.
pues bien, parece que recoger ese plástico es tan contaminante y tan peligroso y tan nocivo como dejarlo ahí. Y tal vez por eso tiene sentido que se haya planteado este tema del tratado de los plásticos. Primero porque, como les decía, vivimos en un mundo de plásticos. Nuestra vida es mucho más fácil gracias a los plásticos, pero los plásticos son también problemáticos. Y no sé si aquí nos acompañan médicos, muy probablemente, pero hay una enorme evidencia de que la contaminación por plásticos tiene incidencia en la fertilidad, en el funcionamiento del sistema endocrino, en las hormonas, en el metabolismo de las personas, en la neurología. Y de un tiempo para acá oímos noticias que dan cuenta de los microplásticos y cómo incluso los bebés nacen ya con estos elementos. Vivimos en un mundo de plásticos. Los plásticos nos facilitan la vida, pero también tienen una cantidad de consecuencias en la salud. Y hay un dato que del cual uno a veces no es consciente, ¿no? Cuando hablamos de los gases de efecto invernadero, aparecen estas soluciones de disminuir el uso de automóviles privados. Aquí en Bogotá tenemos restricciones cada vez más fuertes a la circulación de automóviles. Se habla una cantidad de cosas, pero no sé si ustedes tenían en su radar. Para mí fue un descubrimiento en este ejercicio de leer cosas y de enterarme de cosas que no aparecen en los titulares, que el 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero corresponde a la producción, el uso y la eliminación de plástico. El 15%. Es muchísimo más de lo que produce el transporte por automóvil y el transporte que utiliza combustibles fósiles en nuestra ciudad. Ese es el 15% de toda la producción mundial de gases de efecto invernadero, tiene que ver con el plástico. Si uno piensa, como lo vamos conversando y para visualizar esos impactos, aquí está también mi amigo León Hochman, que creo que puede compartir las mismas impresiones que tengo yo recorriendo el ancho mundo. En temas de contaminación, más allá de las grandes urbes, del smog en las metrópolis de India o China, quizá el mayor impacto visual que he tenido ha sido con plástico, esas bolsas plásticas de colorinches a lo largo del Sahel, ¿no? Esa franja justo al sur del Sahara, donde sigue estando desértico, pero empiezan a crecer los matorrales. Y en esos matorrales quedan atrapados esos plásticos. Y no soy capaz de describirles esa escena. Es una muralla de plásticos de colores que además pues parecen psicodélicos ahí dentro del paisaje del desierto, principalmente en Sudán. Parecían arbolitos de Navidad. El impacto es impresionante. Uno ve una sociedad pobre, subdesarrollada, con un porcentaje importante de población nómada y un basurero de bolsas plásticas de colores impresionante. León, ¿compartimos? Sí, me hiciste acordar en Chandigarh, en India, donde un señor se dedicó por muchos años a recoger plásticos y armó toda una ciudadela con esos, armó casas, jardines, pero alcanzó a limpiar la ciudad. Pero sí, efectivamente
El mundo está contaminado por los plásticos. Uno los ve en los ríos, en los mares, por todos lados. Solares, África ni se diga. Mucha gente vive de eso, buscando a ver qué encuentra entre toda esa basura. Pero no hay suficiente conciencia del reciclaje. No en muchos países uno ve la educación que, por ejemplo, se ve aquí en Miami, que hay una caneca para la basura que se recicla y otra basura para la que no se recicla. Eso yo diría que son excepciones, pero lo normal En Canadá también está eso muy controlado. es... Sí, León. correcto. Sí, sí. Pero falta mucho por hacer. Lo que el profesor Molano dice es cierto. Nos está contaminando por todos lados. Sí. ¿Y qué se espera con ese tratado? ¿A cuántos años? ¿Quiénes están Pues, participando? Pues es una buena noticia, pero no hay que ser ingenuos, ¿no? Los tiempos del derecho internacional, y de eso suele burlarse mucho el profesor Peckel, que es bastante escéptico y crítico frente al derecho internacional. Pero los tiempos del derecho internacional son lentos. Pero es mejor que haya derecho internacional a que no haya. Esa es su única virtud. Es un magro consuelo, pero en estos tiempos de desconsuelo, se agradece que al menos ese sea un consuelo. Lo que va a ¿Sí pasar cree, usted es optimista y cree que después de lo que estamos viendo en CNN va a haber ese orden mundial y se podrán hacer esos acuerdos vinculantes entre una comunidad de 193 países? pues un indicio es que esto ocurrió el 3 de marzo. Es decir, ya había estallado la guerra, ya se había producido la invasión, la mal llamada Operación Militar Especial en Ucrania. Y sin embargo, mientras esto ocurría, 175 estados reunidos en Nairobi, en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, aprobaron unánimemente la creación de un comité intergubernamental y científico con la misión de redactar en los próximos 18 meses el texto de un tratado internacional vinculante para acabar con la contaminación por plástico. Eso significa que en 18 meses vamos a tener un texto muy bonito que los estados van a firmar, y luego viene la parte complicada, y es hacer que cada uno de ellos, por sus propios procedimientos constitucionales, ratifique o adhiera después al tratado, y que el tratado entre en vigor. Y eso implica no solo firmar el tratado y a una ley aprobatoria en el Congreso, en el caso de Estados Unidos, la aprobación del Senado, que es requerida para los tratados internacionales, sino también la adopción de políticas públicas, cambios en las prácticas de las empresas y sobre todo en la conducta de los ciudadanos, que yo creo que es la parte que más se ha dejado de lado cuando uno habla de cambio climático. Se habla de reducir las emisiones, de cambiar los modos de producción, de regular las empresas, pero esto no tiene solución si no hay un cambio en las conductas y en los hábitos de las personas a nivel más elemental. Harry ha levantado la mano. Harry, un gusto conversar con ustedes. Jack nos comentó una experiencia en Sudán, pero no hay que ir tan lejos. En Barú, uno de los sitios más lindos del mundo, el espectáculo más impresionante en el pueblo es la contaminación de plásticos que hay botados en el piso y en todas partes. Yo quedé supremamente impresionado la contaminación de plástico en Barú, en el pueblo, ¿no? Es lamentable. Es interesante que, bueno, Jack ha hablado del Sahel, del desierto, Harry ha hablado de Barú, el tema de los plásticos. León también mencionaba los temas costeros. La contaminación por plástico es particularmente grave en las costas, y son las especies marinas y costeras. La ONU ha identificado 800 especies marinas y costeras que están directamente afectadas por la contaminación por plásticos.
¿no? Además de todas las otras razones que puedan estarlas afectando, hay 800 que específicamente están en riesgo por la contaminación por plásticos. Así que esto no es solo adaptación al cambio climático, uso sostenible de los recursos, es también preservación de la biodiversidad. Y el deterioro de la biodiversidad es uno de los grandes riesgos globales. Lleva apareciendo 17 años en la lista de riesgos globales del Foro Económico Mundial. Y esperemos que no seas, como suele ser a veces, demasiado tarde cuando nos demos cuenta de que en efecto eso no era solo un riesgo, sino una amenaza real a los modos de vida de los seres humanos, ¿no? Entonces, por ahora tendremos plástico para rato, un montón de plástico, toneladas y toneladas de desechos plásticos. Cada año son 11 millones de toneladas de desechos plásticos los que llegan a los océanos. Y al lado de esos 11 toneladas, pues tendremos, acaba de sonar un trueno y el perro ha reaccionado automáticamente. Y al lado de esas 11 millones de toneladas, pues tendremos un papel, un tratado, y ojalá que el tratado no sea un tratado solamente plástico. Clarita, por favor, y bienvenida a este espacio. Muchas gracias y bueno, contenta de estar aquí con ustedes. El tema me parece muy interesante y tengo una pregunta. Uno de los problemas más importantes del plástico es que no se degrada y se va quedando. En este proyecto del que se está hablando, se está pensando también en productos biodegradables, porque hay muchos avances en ese terreno, ¿cierto? Clara, en efecto, yo soy abogado recuperado, rehabilitado, que se dedicó a las relaciones internacionales, pertenezco a Abogados Anónimos en ese sentido. Así que el tema técnico lo desconozco, más, digamos, no obstante lo cual, pues ciertamente cuando uno escudriña estos temas de la gobernanza ambiental, todos están vinculados a desarrollos científicos, ¿no? Es decir, en buena medida nuestra capacidad de enfrentar el cambio climático, nuestra capacidad de actuar oportunamente frente a la pérdida de biodiversidad está vinculada a desarrollos científicos. La ciencia y la tecnología tienen parte de la respuesta, una respuesta muy importante, y eso pasa por áreas tan complejas y también casi que de ciencia ficción como la geoingeniería, por un lado, y por supuesto el diseño y la producción de nuevos materiales. Y ahí habría una apuesta. ¿Qué dice el tratado? No lo sabemos porque hasta ahora van a armar el grupo que va a tener que redactarlo. Pero sin duda preverá, y así lo deja entrever la resolución de convocatoria, la que marca el punto de partida, mirará alternativas. El texto de la resolución habla de alternativas múltiples para favorecer la economía circular en relación con el plástico. Y eso pasa sin duda por la investigación en nuevos materiales y la masificación del uso de estos materiales, ¿no? De hecho, hay un proyecto. Una doble apuesta. Hay un proyecto colombo-israelí de magnitudes inmensas para el reciclaje de plásticos y desechos industriales. Sí, hay como una doble apuesta, la del derecho y la de la ciencia. Aquí entre nos y como abogado anónimo rehabilitado, me inclino a hacer más grande la apuesta por la ciencia que por el derecho, pero creo que a veces el derecho puede ayudar a hacer que las cosas funcionen. A veces, no siempre. Harry. Una pregunta. En este momento, ¿usted a qué le apuesta? ¿A que Biden suelte la producción de petróleo o a que Putin se aproveche y nos ahogue con los precios del petróleo? Coyuntural. Pues esa es una de las preguntas fundamentales en estos momentos. Y voy a responder evadiéndola, Harry.
porque a mí hay otra cosa que me preocupa antes de, y es que precisamente la presión en materia energética rompa lo que hasta ahora ha sido una suerte de frente más o menos unido en Occidente frente a Rusia. Si el tema energético, si la espiral de precios vinculada con la disrupción adicional de las cadenas de suministro o vinculada con el tema de la provisión de alimentos, con el trigo que ha aumentado un 40% a su precio en las últimas 3 semanas, por no hablar de los fertilizantes, cuyo precio ha aumentado estrepitosamente. Lo que quiero decir es todos estos efectos colaterales de las sanciones sobre Rusia, incluyendo los relacionados con la energía, en donde no se han aplicado estas sanciones absolutamente, al menos no de parte de Europa y no de Estados Unidos. Eso podría romper esa suerte de unidad occidental que ha habido frente a Rusia, porque más allá de la defensa de unos principios que son fundamentales y de la necesidad de responder a una agresión que no es solamente contra Ucrania, aunque no vaya a intervenir la OTAN por ahora, está la cuestión de la supervivencia material y de la sostenibilidad de las economías en un momento en el que además veníamos con el desafío de recuperar los 2 años perdidos de la pandemia. Así que no sé si lo uno o lo otro. Estados Unidos tiene enormes reservas y hace algunos años pasó de ser importador neto a exportador neto. Hay avances en la sustitución de suministros. Alemania anunció un acuerdo con Qatar, por ejemplo, pero eso toma tiempo en concretarse, y de todas maneras, hoy por hoy, yo diría que hay solo 2 armas que le quedan a Putin, ¿no? La barbarie en el uso sin límites de su capacidad militar sobre el terreno, y la otra es el arma de la energía. Y en esas 2 armas, creo que Putin perfectamente tiene un horizonte de ir hasta donde sea posible y más allá para lograr sus objetivos. ¿Y cuál es su opinión personal sobre A y sobre B? ¿Nos enfrentamos militarmente y soltamos el petróleo? ¿Qué opina usted, sí o no? Es una opinión muy personal. Yo no estoy muy seguro de qué es lo que se debe hacer. Y me alegra no estar en la posición de tomar decisiones. Así que no podría contestarte, Harry, la verdad. No. Nadie lo puede contestar. Ni me arriesgo. Es decir, todas estas opciones son subóptimas. Que esto se negocie, sí, pero ¿en qué términos, bajo qué condiciones? ¿Y después de qué? Entonces, a costa de cuánto más derramamiento de sangre. Pero esta es una pregunta para la cual no tengo respuesta. Pero se justifica en aras de la preservación o de la limitación del derramamiento de sangre transigir con un agresor de esta naturaleza y frente a una agresión de esta naturaleza. Yo no lo tengo claro, y moralmente, si políticamente no es claro, creo que moralmente es aún más complejo. Clarita. Ahora no voy a poder dormir pensando en esto, Harry. Bueno, yo lo que quiero comentar, y bueno, me parece realmente el tema supremamente interesante, pero sí siento que falta aquí un elemento que es, ¿qué pasa con la gente? Porque estamos hablando de gobiernos y estamos hablando de sanciones a nivel, conversaciones a nivel de gobiernos, pero ¿qué pasa con las personas? O sea, si aquí no creamos una conciencia a nivel de todos nosotros, nada de lo que puedan hablar los gobiernos va a tener algún efecto. O sea, creo que muchas de las políticas que se adoptan y todas estas cosas fallan porque el público en general no está consciente
Pues no sé si estas charlas, estas reuniones de las que se van a hablar sobre el plástico, van a incluir algo también sobre la educación a la población, para crear una conciencia de que no es el problema de mi gobierno, es el problema de qué hago yo para colaborar con la solución de esta situación. Y Clara, pues ese comité que se va a empezar a sesionar el segundo semestre de este año, va a contar con la participación de gobiernos, de expertos de organizaciones internacionales, de científicos y de organizaciones, esas que llamamos nosotros de la sociedad civil, que tocan el tema del medio ambiente. Es decir, va a ser una comisión de naturaleza intergubernamental, pero abierta al diálogo a otros sectores para la elaboración de la propuesta. Pero eso Gracias. igualmente no garantiza nada, salvo que es mejor que se esté haciendo a que no se haga. Gracias. Creo que es el tema del derecho internacional. Estos días se ha discutido mucho sobre el derecho internacional, ¿no? Y entonces, ¿para qué sirve el Consejo de Seguridad si Rusia está ahí con veto y tiene una suerte de privilegio como agresor? ¿Y para qué sirve la Corte Internacional de Justicia si le ordena a Ucrania, si le ordena a Rusia retirarse de Ucrania, pero Rusia dice que no lo hace? ¿Y para qué sirve la Corte Penal Internacional? Pues bien, quizás sirven porque sería peor si no estuvieran ahí ni siquiera, ¿no? Y yo sé que es un magro consuelo y quizás ahí trato de redimir mi formación de abogado o de formación de abogado. Pero creo que el escenario hoy sería aún mucho más complejo, mucho más peligroso, mucho más volátil, si no tuviéramos esos instrumentos con toda su fragilidad ahí funcionando tanto como puede. Yo en eso sí soy pesimista y yo creo que pues, si hubo reunión a principio de mes es porque ya venía cuajada de años atrás para poderse sentar a debatir esos temas. Pero, y conociendo particularmente el mundo ruso y todo lo que implicó ese mundo soviético, particularmente ahí hay unas mañas que no se quitan tan fácilmente. Y yo creo que como sistema no ha habido nada más nocivo y despreocupado por la naturaleza que el comunismo. O sea, uno se pasea a lo largo y ancho de lo que fue ese mundo soviético y es macabro, o sea, desde la desaparición del mar Aral, ¿no? A toda la chatarra que hay en esos países, es espantoso. Y yo creo que ese sentimiento sigue ahí, van a estar tranquilitos, especialmente ahora teniendo una razón para tirarse a la otra mitad del mundo. Yo soy pesimista en esa. Bueno, pasamos a algo Pasamos que a la siguiente, Regio. No, es que ese pesimismo nos deja como en pausa para ver qué pasa, ¿no? Entonces Siguiente tema entonces. hablemos de farándula, que también es política y que también es historia. Y es que los duques de Cambridge, William y Kate, están iniciando una gira por el Caribe anglófono. Van a estar en Jamaica, en Belice y en las Bahamas. Y su visita, por supuesto, ha suscitado debates, además en un momento en el cual la reina Isabel ha suspendido prácticamente todas, creo que todas de hecho, sus apariciones públicas y el cumplimiento de sus funciones
de Estado, luego de cumplir 70 años, acaba de cumplir en el trono, fueron 70 años, ¿verdad? Sí. Y además porque en noviembre del año pasado, Barbados, otro de los pequeños estados del Caribe anglófono, resolvió pues destronar a la reina Isabel de una forma muy civilizada, es verdad, pero la destronaron y Barbados se ha convertido, después de 396 años de estar bajo la soberanía del rey de Inglaterra, del monarca inglés, se ha convertido en la república más joven del mundo. O bueno, eso era hasta que Putin reconoció de manera ilegal y contraria al derecho internacional, para darle la razón a los pesimistas, a las repúblicas populares de Donetsk y Luhansk en el Donbass, en Ucrania, cosa que hizo casi que al día siguiente el día anterior a la invasión, el 23 de febrero. La invasión fue el 24, este lo hizo el 23 de febrero. Entonces, en noviembre del año pasado, Barbados dijo, no, nosotros ya, wow, pues muchas gracias, su majestad, hasta luego. Igual, rara vez te vemos por aquí. Y nosotros queremos ser una república, y se convirtieron en república. El príncipe Carlos fue invitado, por eso me parece muy civilizado. En otras épocas, ¿no? A los reyes los destronaban de formas mucho menos delicadas. Aquí no, la destronaron a la reina Isabel e invitaron al príncipe de Gales a la ceremonia de proclamación de la república y de juramentación de la nueva presidenta Concierto con Rihanna, ¿no? Sí, además fue declarada ciudadana de honor de Barbados, con ocasión de la transformación política de Barbados en república. Entonces esta es una noticia llamativa, por supuesto que es de farándula, porque uno también puede preguntarse hoy, son muchos los que se preguntan cuál es el sentido de las monarquías. Hay quienes las defienden, hay argumentos económicos, en el caso sobre todo de la monarquía inglesa, porque generan una cantidad de regalías y de actividades turísticas, son parte de la motivación para visitar Inglaterra. Otros se preguntan, bueno, al menos hubo una época en la que los reyes eran diferentes, pero ahora los reyes se casan con periodistas divorciadas, como Felipe VI y quizás último de España. Hay quienes se casan con sus entrenadores de gimnasio, como la reina, la princesa Victoria de Suecia, que se casó con su entrenador del gimnasio. Entonces, bueno, al menos antes se casaban entre ellos y eran distintos, pero pues ahora se casan con cualquiera. Y hay quienes dicen que si no hay mayor diferencia entre ser noble y plebeyo, pues no tiene ningún sentido que lo uno siga existiendo a expensas de lo otro. Y venimos también de un momento crítico de escándalos para la Casa Real inglesa en particular, en relación con las conductas del príncipe Andrés. Y al otro lado del canal, pero bueno, más abajito, al otro lado de los Pirineos, pues tenemos un rey emérito que ha anunciado que no volverá a España, el rey que hizo la transición a la democracia, el que hizo el restablecimiento de la monarquía, no volverá a España, mejor se queda en Emiratos Árabes, creo que se va a quedar, luego de que se hayan descubierto varios episodios tampoco muy santos en relación con sus conductas financieras, además con la participación con su amante inveterada, Corina Larsen, que pues finalmente todo el mundo sabía que existía, pero acabó aún más visible por cuenta de estos hechos. En el Caribe ha habido una evolución bien interesante en cuanto a la relación con la monarquía británica.
Y ha habido, desde mi punto de vista, como dos grandes cambios. El primero tiene que ver con el tema de la esclavitud, la lectura de la esclavitud. Ha alejado sustancialmente a estas islas caribeñas, no solo en el caso específico del que estamos hablando, de su antigua metrópoli, sino también en el caso de otras islas del Caribe, las Antillas holandesas, por ejemplo, las antiguas posesiones en el Caribe de Francia. Incluso han llegado a plantear una demanda internacional buscando compensación por la esclavitud. Esto tampoco aparece mucho en los titulares, pero varios de estos países del Caribe han planteado la posibilidad de mandar a las antiguas potencias coloniales, sobre todo Países Bajos, Gran Bretaña y Francia, para reclamar indemnizaciones masivas por lo que consideran es el legado de la esclavitud que todavía se traduce. Es interesante leer estos documentos porque incluso alegan que parte de los problemas de salud que sufre la población antillana hoy en día tiene que ver con la experiencia de la esclavitud. Entonces, en todo este contexto, viene esta visita de los duques de Cambridge y por supuesto se ha despertado nuevamente la polémica por el mantenimiento de esta condición de la reina de Inglaterra como jefe de Estado de estos estados del Caribe anglófono, que es una suerte de vestigio de la época imperial británica. Los británicos fueron muy hábiles, se dieron cuenta de que había llegado el momento en el que quizás resultaría forzoso ir desmontando el imperio, y desde la década de los 20, hace 100 años, empezaron a repensar la arquitectura imperial, y lo que queda ahora de eso es la Comunidad de Naciones, la Commonwealth, cuyo jefe es hoy en día también la reina Isabel de Inglaterra, y que recoge los antiguos dominios, buena parte de los antiguos dominios coloniales, incluyendo estas islas del Caribe, que sin embargo también se están preguntando para qué sirve exactamente mantener esos lazos coloniales. Y en Jamaica, por ejemplo, se están preguntando qué sentido tiene que la máxima autoridad judicial en Jamaica no es ni siquiera un órgano judicial, es el Consejo Privado de Su Majestad en Londres, ¿no? Para ponerlo en una comparación, ¿no? La Corte Suprema de Jamaica, el máximo tribunal, no está en Jamaica, no administra justicia en Jamaica, sino que administra justicia en Londres, y es el Consejo Privado de Su Majestad. Veremos qué pasa, por supuesto, con la monarquía británica más adelante, y qué pasa y quiénes más se unen a Barbados, ¿no, Jack? Y sobre todo si lo hace Jamaica, que es tal vez el país más importante del Caribe anglófono y podría arrastrar a otros de su lado. Sí, yo creo que monarquías hoy en día quedarán en el mundo árabe, por ejemplo. A esas les veo futuro. Se han probado en buena medida invencibles los movimientos sociopolíticos de la última década. Esas pueden quedar. Las europeas, quizá la de los paisitos tipo Liechtenstein, ¿no? A esas les auguro futuro. Pero las grandes no. Creo que están mandadas a recoger. Creo que les está quedando grande la tarea a los monarcas justificar su razón de ser. ¿Comentarios de alguien? ¿Preguntas? Coincido contigo, creo que caducaron todos esos ya. Ya cumplieron su rol histórico.
Hay monarquías que funcionan, es más, unas pictóricas, amables, digamos, Malasia, el sultanato de Malasia, ahí se turnan. Cada provincia en Malasia tiene su sultán y son sultanes, pero es como por periodos, como por reinados de belleza. Estos años te toca a ti, y luego a ti, y luego a ti. Como cosas que Unas quedan en funciones casa, oficiales más, tranquilas, y sin así mucha han relevancia. funcionado ya de mucho tiempo atrás. Pero yo creo que la gente difícilmente sabe que en Malasia hay, comillas, monarquía, ¿no? Entonces pasan intrascendentes. Bueno, hay otras en África que son bastante peculiares, como la de la antigua Suazilandia, que Eswatini, que es ahora, absolutista. no, creo que el rey Mswati II tenía 34 esposas y a la 35ª El la lunes tenía eligió. 34, ese llegó a tener más de 80, creo. Ay, qué horror. Mi noticia era que en alguna de esas, la 35ª o la 79ª, ¿no? La eligió en una convocatoria que hizo al Estadio Nacional Así es como de va. jóvenes, y entonces llenó el estadio de jóvenes y no me imagino Al cómo fue estilo de eso. Si la... populares iba mirando, iba llamando de las gradas Además, para todas de torcidesnudas. selección. Todas torcidesnudas. Eso es para quienes festejamos esta semana Purim, ¿no? Que recordamos aquella historia de hace 2500 años. Claro, el rey organizó eso, un reinado de belleza para escoger a la más bonita y escogió a Esther. Y así es como sabiamente lo hace el rey absoluto. Es el único monarca absoluto que existe en el mundo, hacia el mejor estilo de la Europa de antes. ¿Eh? Así las escogen. Bueno, pues veremos qué pasa también con las monarquías, y sobre todo con la monarquía británica y con lo que queda aún del imperio británico. Y veremos qué pasa con Guillermo y Kate, con William y Kate, que cuando nació su hijo, el príncipe Jorge, el diario, el Guardian de Londres publicó el registro oficial de nacimiento y estaba, por supuesto, el nombre de los padres, y fue muy interesante cuando en la línea donde se pone la profesión o el oficio de los padres, la actividad a la que se dedican, pues imagínense ustedes qué pone uno en ese caso. Pues pone que se dedica a ser duque de Cambridge, ¿no? Profesión u oficio, duque de Cambridge. Otros pues tenemos que trabajar, en fin. Sí, ya están mandados a recoger. Bueno, creo que valdría la pena que habláramos de la nueva capital de Indonesia, Jackie, nos ahorremos el tercer tema que puede ser un poco lúgubre ya para esta hora de la noche, pero que Hablemos de Indonesia y su de, nueva de capital. Indonesia, ¿no? Una de las más grandes democracias del mundo con sus limitaciones, es el estado musulmán más poblado del mundo también, ¿no? Correcto. Dos de las mayores democracias del mundo no están en Occidente, lo que quiera que eso sea, y lo que quiera que sea hoy en día democracia, India e Indonesia. Y el presidente Joko Widodo pues ha cumplido su palabra. En 2019 anunció que iba a cambiar la capital de Yakarta, que es una ciudad de 10 millones de habitantes, 30 millones si uno le suma los del área metropolitana, que está ubicada en Java, y la quiere llevar ahora a Borneo y le ha puesto un nombre
bastante representativo de Indonesia. Indonesia finalmente es el estado archipelágico más grande del mundo. Los estados archipelágicos, su nombre lo indica, son estados conformados por archipiélagos, cuya base territorial es un archipiélago, ¿no? No tienen anclaje en grandes masas continentales. Y la nueva capital se va a llamar Nusantara, que en malayo significa archipiélago, ¿no? Construir esta capital, que no es la primera vez, lo sabemos que se hace en la historia del mundo, esto de trasladar las capitales, construir una capital de la nada, se hizo en Brasil, además, un poco en la mitad de la nada también, en un lugar que cuenta la historia, profetizó un santo católico, San Juan Bosco, soñó y señaló en un mapa donde iba a quedar la futura capital de Brasil, una ciudad diseñada, planificada, con forma de avión. Eso fue Brasilia en sus orígenes. También en Myanmar, hemos hablado de Malasia, nos hemos referido al sudeste asiático. Ahí en Myanmar se trasladó la capital también. Cosas de los generales, ¿no? También es una cosa como que le gusta pensar a los generales. En Egipto estaban pensando también... En Egipto la están construyendo cerca de Cairo. Esa yo creo que sí tiene futuro. La de Myanmar ha sido un soberano fracaso. Le construyeron una autopista de 10 carriles va y 10 viene entre Yangon y Nautidau, y más tráfico hay en una calle de Pyongyang en Corea del Norte que ahí. Ha sido un rotundo fracaso. O en los aeropuertos que construyeron en España hace algunos años y de los cuales no ha despegado un solo avión desde que los construyeron. Correcto. Hace ya 15 o 20 años. Bien, Nusantara se va a llamar la nueva capital de Indonesia, en Borneo. Las explicaciones que da el gobierno de Indonesia pues son bastante diversas. Han dicho que es para diversificar la economía, que la economía está muy centrada en Java, que no hay economía, no hay gran crecimiento ni actividad económica en Borneo. Entonces, cambiar la capital implicaría estimular el desplazamiento también de las actividades económicas. Sería pasar de una ciudad de 10 millones de habitantes a una ciudad de 1,5 millones, es lo que está previsto. Y que va a costar 42 billones de dólares la nueva capital. Eso sí, el gobierno indonesio ha dicho que tranquilos, que eso no lo va a pagar solo el gobierno va a pagar solo un 15%, un 20% más o menos, y que el resto va a salir de inversionistas privados. Yo no sé qué vaya a pasar con ese proyecto, mucho menos ahora con la situación en la que nos encontramos. Pero hay un dato que no es menor sobre esta decisión, y es que Yakarta se está hundiendo. Yakarta es una de las ciudades que más está perdiendo como consecuencia del aumento del nivel del mar. Es una de las ciudades del mundo que más rápidamente se está hundiendo. Y parece que ese hundimiento, que es de 25 centímetros anuales, es decir, no es poco, 25 centímetros anuales, tiene que ver con la decisión de buscar otro emplazamiento para la nueva ciudad. Por supuesto, aquí hay también mucha polémica relacionada con el impacto ambiental de mover la capital a Borneo, de invadir el hábitat de especies como los orangutanes, y por supuesto existe el riesgo de que esto se convierta en un verdadero orangután en el sentido de sangre del presupuesto de un país como Indonesia. ¿No? Sí, porque es en pleno corazón de la selva de Borneo, donde lo
piensan hacer. Ya no es la nueva capital en Egipto, que es construyendo sobre desierto, o Nur Sultán en Kazajstán, si quiere otra capital ahí inventada. Pues ahí no había impacto ecológico y sí pudo dinamizar una zona geográfica del país. En Indonesia es bravo, y además me permito agregar otro factor, y es que Indonesia nos puede parecer como muy un país, pero las rivalidades tribales que hay entre los cientos de grupos étnicos, idiomas, es violenta. Entonces no es un tema menor llevarse la capital a otra isla. En Colombia pensamos alguna vez en cambiar de capital, ¿sabía usted, Jack? Pues tuvimos capital en Villa de Leyva, por ejemplo, un par días o semanas, ¿no? Pero pensamos en cambiar de capital. En 1863, en la Convención de Río Negro, que redactó la Constitución de ese año, que además le cambió el nombre al país, le puso al país Estados Unidos de Colombia. En Colombia tenemos varios problemas de personalidad, uno de esos asociados con el cambio de nombre del país. Hemos sido República de Colombia, República de la Nueva Granada, Confederación Granadina y Estados Unidos de Colombia. Eso ya es bastante para un país. Pero en 1863, el entonces presidente Tomás Cipriano de Mosquera le propuso a la Convención de Río Negro trasladar la capital de Bogotá, adivina dónde, Jack. Ahí cerca donde está usted. No, señor. No. No. No era A por Panamá. A Panamá. A Panamá. No. Es un interesante ejercicio contrafactual preguntarse qué habría pasado en la historia de Colombia si hubieran hecho caso al general Mosquera y si hubieran Nos llevado... hubieran dejado tranquilos en Panamá y se hubieran llevado Colombia. Entonces, bueno, hay otra cosa que preocupa con esto de la nueva capital de Indonesia. Tiene que ver con los traslados de población y el manejo de las poblaciones. Ya que se refería a la enorme diversidad étnica y cultural de este inmenso país de 240 millones de habitantes, en el que hay una herida colonial. Y hablamos ahora del Caribe anglófono y de las relaciones de las antiguas colonias con la metrópoli británica, y nos referíamos a esas heridas coloniales. Y aquí en Indonesia hay otra herida colonial, que está lo que ellos llaman la transmigración, los desplazamientos colectivos y masivos de comunidades hechos durante el periodo colonial, los reasentamientos, políticas de reubicación como las que hizo Stalin en la Unión Soviética, de desplazamiento masivo de rusos, que explican por qué hoy hay enclaves de ciudadanos rusos numerosísimos, por ejemplo, en Estonia, argumento que ha usado a la Rusia de Putin para interferir en Estonia, contra la cual libró la primera gran ciberguerra del siglo XXI en 2009, algo que tampoco suele aparecer mucho en los titulares, pero que ahí está. O lo que hizo, por supuesto, en Ucrania también, con el desplazamiento y la reubicación de rusos. Pues en Indonesia también lo hubo, y hay temores de que esto forme parte, precisamente en medio de esas tensiones, de alterar los balances poblacionales, los balances demográficos, con estas migraciones provocadas o facilitadas por el gobierno en aras de la construcción de una nueva capital. Muy cierto.
Bueno, Jack, pues no sé. Vimos Anímese y tres noticias distintas. comenzamos con, trató algunas casas reales, remate con la casa real del reino de Saudi Arabia, aquí en los últimos 15 minutos, hágale. Que además es noticia porque parece que, y aquí retomo algo que preguntaba Harry, ¿no? Porque esto tiene también otras aristas, y es con cuáles diablos estamos dispuestos a pactar para sobrellevar el esfuerzo de enfrentar a otro diablo, ¿no? Y esto es parte de la discusión también política que se está dando en Europa, en la medida en que no deja de ser, a ojos de muchos, incoherente que se esté enfrentando a un autócrata mientras se le abren las vías del comercio del petróleo y del comercio de la energía a otros autócratas como a los soberanos de Arabia Saudí. Harry, ibas a hacer algún comentario, te vi cara de hacer algún comentario. Sí, le iba, espere un momentico, estamos tratando de entender la historia de Ucrania. Son guerras de diablos contra diablos. Qué historia tan complicada. Cada 15 años la política cambia, los valores cambian. Es absolutamente imposible entender los cambios que tienen por su situación geográfica, ¿no? Es imposible. Nadie puede opinar sobre la historia de Ucrania si no es un especialista absoluto del tema. Cambia, es permanentemente cambiante. ¿Puede hacer una recomendación, Jack? Aquí se puede hacer propaganda. Por todo. Aquí La este espacio es propaganda, abierto y apolítico. y a todos los que nos acompañan. Es un libro que a mí me parece fundamental para entender la historia de Europa y me ha dado alguna luz para medio entender un poco lo que ha ocurrido en Ucrania desde otra perspectiva. Es un libro de Timothy Snyder. Es un historiador dedicado a Europa del Este, específicamente. Timothy Snyder ha escrito un libro que se llama El Príncipe Rojo. Y es una cosa que uno lee como un libro de historia, como una novela o como una biografía o como los tres al mismo tiempo. Creo que es una de sus enormes virtudes. Y es la historia de un archiduque menor de la casa de Habsburgo, los emperadores de Austria, y de su hermano, que son criados con la expectativa de que quizás tengan algún mejor destino que el de ser segundones toda la vida en la corte de Viena del emperador Francisco José II, el gran emperador austriaco, que gobernó casi todo el siglo XIX y hasta los dos primeros años, los 3 primeros años de la Primera Guerra Mundial. Y a él lo crean con la idea de que quizás sea rey de Polonia en algún momento, o que sea rey de Ucrania. Y la historia de este archiduque de Austria, que acaba luchando contra los nazis, que acaba luego siendo secuestrado en Viena en el año 48 por la KGB, que lo tortura y lo asesina, está llena de reflexiones sobre el papel de los imperios en Europa y sobre estas dos naciones, sobre Polonia y sobre Ucrania, por supuesto, mientras va contando la vida de alguien que no deja de ser un príncipe, y esa es la parte tal vez novelesca, las aventuras de este hombre en París, por ejemplo, y creo que es un libro que valdría la pena leer para tratar de ubicarse en este acertijo, Harry. Entonces, a todos, y gracias, Jack, por hacerle publicidad. No tengo nada que ver con Timothy Snyder, salvo que es uno de mis historiadores favoritos. Acá estamos para Y aprender no y dejo de compartir. recomendar, ¿no?
La otra monarquía es otra monarquía, acaso también inventada, ¿no? La monarquía de la casa South, inventada por mujeres. Esto no lo tenía previsto, pero aquí no hay que olvidar nombres de las grandes exploradoras del Medio Oriente. Medio Oriente es una invención, si me permiten decirlo así, una invención en la que participaron muchas mujeres. Estoy pensando en tres nombres, tal vez hay más. Y ustedes que van a ver en Muerte en el Nilo, una de esas personas que ayudó a inventar el Medio Oriente fue Agatha Christie, nada más ni nada menos, ¿no? Que estuvo haciendo de arqueóloga y acompañando a su segundo marido precisamente en los campos de arqueología en Medio Oriente. Pero además de Agatha Christie, uno podría pensar en Isabel Arundel, la esposa de Sir Richard Burton, el traductor de Las Mil y Una Noches. Sin su esposa, creo que Burton no habría podido hacer lo que hizo. Además, le ayudó a lavar su imagen. Burton también tradujo el Kama Sutra y eso pues era muy mal visto en la época, imagínense. Y su mujer le ayudó a mantener la imagen de un tipo medianamente decente. Gertrude Bell y Freya Stark. Y Gertrude Bell y Freya Stark jugaron un papel fundamental en la creación del Irak moderno y también en la elección de la casa South como una suerte de fiel de la balanza de la estabilidad en el momento en Medio Oriente. No, Arabia Saudita es uno de los estados donde hay pena de muerte en el mundo. Hay 144 estados en el mundo donde no hay pena de muerte o hay pena de muerte, pero ha dejado de usarse hace mucho tiempo y en la práctica no existe. Así que tenemos alrededor de unos 45 estados donde sí hay, tal vez un poco más, donde sí hay pena de muerte, donde además las razones para imponer la pena de muerte pueden parecernos algo sorprendentes. Hay estados, China, Indonesia, por ejemplo, y Arabia Saudita imponen la pena de muerte por delitos relacionados con drogas. ¿Hasta qué punto esos delitos relacionados con drogas son dignos de ser castigados con la pena de muerte? Bueno, hay otra pregunta, si hay algún delito realmente que deba ser sancionado con la pena de muerte. Pero también hay otros delitos en el caso de Arabia Saudí, como el adulterio o la blasfemia, que son sancionados con la pena de muerte, ¿no? Pena de muerte además practicada por una vía clásica, que es la de la decapitación. Lo mencionaba ya cuando hizo la introducción. Con algo de generosidad se benefician los reos del fusilamiento. Pero aquí lo que llama la atención es que la última vez que hubo una ejecución masiva fue en la década de los 80, en 1980 y tantos, cuando Arabia Saudí ejecutó a 60 personas involucradas en un acto terrorista en los lugares sagrados. En una toma más que en un acto terrorista, una ocupación, un performance, dirían hoy algunos, en los lugares sagrados. Pero esto ocurre en 1980. Arabia Saudí había dejado de aplicar la pena de muerte, se portó muy bien cuando estuvo a la cabeza del G20, el grupo de las 20 economías más grandes del mundo, hace un par de semestres, y redujo las ejecuciones, y luego hace apenas una semana pues ejecutó el mismo día a 80 personas. Personas que
que pertenecen en su mayoría, o que pertenecían en su mayoría al chiismo, y a las que acusó en su inmensa mayoría también de tener lazos con ISIS o con el Estado Islámico, ¿no? La pena de muerte sigue siendo un signo distintivo, podría decir uno, de los estados menos democráticos del mundo, ¿no? Irán es uno de los mayores ejecutores de pena de muerte del mundo. Pero ahí está Estados Unidos, ¿no? China, y están los Estados Unidos, lo cual es tal vez una de las máculas, de las manchas, de las contradicciones más notorias de Estados Unidos en su discurso exterior sobre los derechos humanos y en su propia realidad interna. En el caso de Estados Unidos es complicada porque hay dos fuentes de la pena de muerte en Estados Unidos: la legislación federal y las legislaciones estaduales. Entonces, para acabar la pena de muerte en Estados Unidos, pues se requeriría una reforma constitucional sumamente difícil de lograr. Las ejecuciones por delitos federales habían estado en una suerte de moratoria hasta que el presidente Donald Trump reautorizó y volvió a poner en práctica la ejecución por delitos federales, pero aún así quedan los delitos estaduales, las legislaciones de los estados como Texas, por ejemplo, que practican con cierta intensidad, por decirlo de algún modo, la pena de muerte, y que han puesto en apuros a Estados Unidos ante el derecho internacional cuando se ha ejecutado a extranjeros, porque ahí hay una serie de reglas y Estados Unidos ha tenido que hacer maromas también, porque evidentemente quien tiene que cumplir las reglas es el gobierno federal, las reglas del derecho internacional es el gobierno federal, pero quien ejecuta son los gobiernos estaduales, los estados de la Unión Americana. Así que mientras... Aquí a lo mejor me voy a extralimitar un poco en el comentario, pero sí, algo que pueden tener en común, diferente nivel, pero en común sí, esas dictaduras teocráticas de Estados Unidos, es esa parte teocrática. O sea, Estados Unidos hoy en día democrático, avanzado y demás, su ADN religioso es profundo, ¿no? El One Nation Under God, con todo lo que implica y está tácito en el texto bíblico, cala muy duro, ¿no? O sea, por más godos que hayan sido los gobiernos en Latinoamérica, yo creo que Estados Unidos en el continente es donde la religión pesa más a nivel de gobierno, y por eso la pena de muerte con espíritu bíblico, ¿no? Justicia bíblica, el ojo por ojo, que la tienen esas otras teocracias en Asia, por ejemplo, ¿no? Sí, ese contraste con América Latina es bien interesante, Jack. Yo creo, si la memoria no me traiciona, tal vez la última vez que hubo una ejecución en América Latina fue en Cuba, tal vez en la década del 80. Los generales, el general Ochoa, eso pasó a fusilamiento. Exactamente. Esa fue la última vez. América Latina parece ser una suerte de paréntesis en el tema de la pena de muerte, que ha sido derogada en muchos de los estados, entre otras cosas porque el derecho internacional interamericano fue uno de los primeros en prohibir la pena de muerte. Un estado en América Latina donde se haya eliminado la pena de muerte no puede restablecerla.
A ver, evidentemente podría, si se le diera la gana al gobernante de turno y tuviera el poder político suficiente para hacerlo, pero desde el punto de vista jurídico está prohibido por el derecho internacional en América Latina el establecimiento de la pena de muerte. Y lo que usted dice, Jack, sobre el tema religioso me parece muy llamativo. Porque, y ahora hablo como católico, es una de las preguntas que yo me hago, es ¿por qué el catecismo de la Iglesia Católica y la posición de la Iglesia Católica sigue siendo relativamente tolerante en materia de la pena de muerte? ¿No? El catecismo no condena la pena de muerte, advierte sobre los riesgos y sobre las limitaciones a las que debe estar sujeta, pero no condena la pena de muerte. Yo me sentiría más cómodo con un catecismo católico, como católico, que proscribiera la pena de muerte. Pero es interesante ese detalle de la cuestión El tema es religiosa. cuando en cualquier legislación se mete religión, se pierde la capacidad del sano discurso, porque alguien más grande que uno así lo determinó. ¿No? Europa, que se ha vuelto atea, pues no consideraría una pena de muerte, ¿no? Israel, que se creó como Estado socialista, ¿no? en su fundación, ¿no? Y como resultado de tantas persecuciones y problemas, pues la única vez que hubo una ejecución fue en el caso de Eichmann, ¿no? Por razones que sobrará explicar y que nunca se terminará de discutir, pero fue algo que salió de todas las proporciones y creo que será el único caso, ¿no? Por lo demás, mientras más alejemos la religión de la legislación, creo que mejor estaremos. Y ahí dirán luego, bueno, y Stalin no fue ateo, reemplazaron un dios por otro, ¿no? Y ese es el peligro que estamos corriendo en estos tiempos, Jack. Sustituir, al menos es algo que me llama mucho la atención, la sustitución precisamente de unos dioses por otros, claro, y de unos ídolos por otros, y la de estructura es la sacrificar misma, una serie de derechos y de libertades en nombre el concepto no es de necesariamente religión, sino ese andamiaje no racional, no democrático, no abierto al diálogo, el que conduce a esas odiosidades, correcto. Así es. ¿Y que por qué lo hizo Saudi Arabia la semana pasada? Estoy seguro que porque cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta, ¿no? Si todos están mirando a Ucrania, este es el preciso momento para salir de estos chiitas revoltosos. Sí, y además cuando no solo Putin tiene la llave del gas y el petróleo, la tienen otros y estarán dispuestos a aprovechar esa ventaja en el momento que se les ofrece. Y no solo en términos de vender su petróleo o tener un peso específico, sino también de hacer hacia adentro un poco lo que les venga en gana y más les plazca, aprovechando el mutismo forzoso de quienes de otra manera quizás algo dirían, aunque no siempre lo digan, y sobre todo en el caso de Arabia Saudí. Muy bien, muchísimas gracias, Andrés. ¿Algún comentario de nuestro respetable público? Entonces, no, muchas gracias, muy interesante y muy amable. Temas muy interesantes. María Díaz, hay que darle seguimiento. La dinámica el día de hoy. Hay que darle seguimiento a todas esas cosas. Muchas gracias. Buenas noches. A Clarita, por favor.
No, simplemente darles las gracias, muy interesante el tema y muy interesante poder compartir con ustedes este espacio. Gracias por la invitación. Siga acompañándonos por acá, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la compañía. Gracias a usted. Gracias, Jack, por la invitación. A usted mil gracias, rico, así charladito, la próxima vez con whisky será. A todos, mil gracias y les recuerdo la invitación para quienes están o estén en Bogotá el día jueves 7 de la noche, Hotel Lancaster House, el documental Shueta Island sobre la historia de la comunidad de marranos en Mallorca. Y de hoy en 8 nos veremos para un conversatorio con la senadora María Fernanda Cabal. Muchísimas gracias a todos y una feliz noche. Buenas noches. Buenas noches.